El progreso no viene del activismo político, sino del esfuerzo y del libre mercado. ¿Por qué les quería hacer un video diferente el día de hoy? Porque pues lamentablemente veo que hay mucha pelea y mucha polarización en la sociedad ecuatoriana, sobre todo en este momento, debido a los candidatos a la presidencia como es Daniel Noboa y Luisa González. Pero me acuerdo que hace años yo leí este libro de Thomas Sowell que se llama Conquistas y Culturas, una historia internacional. Bueno, el libro estaba en inglés y les voy a detallar un poquito de por qué yo considero que esto es una pérdida de tiempo y muchas las veces simplemente no logramos absolutamente nada con este tipo de actitudes. Bueno, el título dice: el progreso no viene del activismo político, sino del esfuerzo y el libre mercado. Bueno, es un resumen que yo hice de una parte del libro de Thomas Sowell que nos indica esto. Thomas Sowell ha señalado que los grupos étnicos y las personas pobres rara vez han mejorado sus vidas a través del activismo político o el poder gubernamental. En lugar de ello, el verdadero progreso proviene del esfuerzo individual, la disciplina y la participación en el libre mercado. La historia muestra que las comunidades que han prosperado no lo han logrado o lo han hecho exigiendo privilegios, sino ofreciendo productos y servicios valiosos a los demás. Bueno, si ustedes consideran en los Estados Unidos donde se recaba esta información, ¿y por qué es importante estudiar Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la cultura dominante del planeta, es el país más poderoso actualmente del mundo. Y no solo eso, sino que hay muchas mentes brillantes en ese país que se ha dedicado a estudiar todo tipo de temas de la sociedad. Y estos tipos de temas de la sociedad es lo que nos pueden ayudar a nosotros a que podamos recabar información. Si ustedes se dan cuenta, los más exitosos allá en los Estados Unidos son los judíos y los asiáticos, ya sean de la India, de Corea, de Japón y de China. Y las personas y los grupos étnicos más fracasados de los Estados Unidos primero son los latinoamericanos junto con los afroamericanos de los Estados Unidos. Y bueno, se dan cuenta que, bueno, los judíos por lo general sí tienen mucho poder político. Bueno, eso no se los voy a negar. Pero si se dan cuenta, las comunidades allá de los Estados Unidos que tienen bastante poder político serían los de la India. No, no poder político, sino poder económico y poder cultural en sí, que las culturas o las comunidades de ellos tienen mucho éxito y tienen tasas muy bajas de divorcios, de problemas para la sociedad, de madres solteras, de alcoholismo, de drogadicción y todos esos tipos de problemas y dificultades que aquejan una sociedad. Y usualmente los de la India, China, Japón, Corea son los porcentajes muy bajos de ellos en este aspecto, pero al mismo tiempo casi ellos no tienen ningún tipo de poder político en los Estados Unidos. Entonces aquí es lo que nos dice Thomas Sowell, que el poder en una sociedad viene del verdadero progreso y del esfuerzo individual, la disciplina y la participación en el libre mercado. Entonces la historia nos da fe de eso. El capitalismo ha permitido a personas de todas las razas y orígenes salir de la pobreza al competir en igualdad de condiciones. Si ustedes se dan cuenta, China ahora es el segundo país más rico del mundo, más poderoso del mundo. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque China antes era comunista, pero el gobierno de China sigue siendo del Partido Comunista, pero sí, China está muy abierto al mundo y tiene un muy libre mercado que comercia con todo el mundo. Y por eso que China se hizo el segundo país más rico del mundo en este momento. Entonces, el capitalismo ha permitido a las personas, dice, de todas las razas y orígenes salir de la pobreza al competir en igualdad de condiciones, sin depender de favores políticos. Cuando hay mucho poder político en un país es cuando ese país depende mucho de la política. Por ejemplo, si hablamos en mi lugar de origen, Gualaceo, por ejemplo, casi no hay maneras de surgir en ese lugar a no ser que sea por algún tipo de negocio o metiéndose a la política. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no hay un mercado en sí o no hay fuentes de empleo
realmente importantes en el país, o no hay ningún tipo de industria realmente importante en mi lugar de origen, en mi pequeña ciudad como es Gualaceo. Entonces eso hace que la mayoría de jóvenes muchas de las veces emigren, muchas veces a otro país, ya sea Cuenca o a otro cantón del país, o se meta a la política para obtener réditos económicos, porque no hay ninguna otra manera de surgir. Mientras el activismo político busca redistribuir la riqueza. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el pensamiento de Luisa González es eso, o sea, redistribuir la riqueza. Pero ¿qué riqueza? ¿Qué riqueza? Actualmente el país, el Ecuador, está mal, está económicamente mal, y si nos damos cuenta también el Daniel Noboa no está haciendo un buen trabajo. Entonces el libre mercado permite crear esa riqueza para que pueda ser distribuida. La clave del éxito no es la protesta. No es bueno protestar muchas de las veces. Claro que en nuestro país muchas de las veces puede ser importante, pero la clave no está en la protesta, sino en el trabajo bien hecho. La responsabilidad personal y la búsqueda constante de oportunidades son claves para esto. Así es como las sociedades y los individuos han logrado un progreso real y duradero. Yo me acuerdo que estaba viendo que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, había muchos alemanes en Estados Unidos y también japoneses, y que los alemanes y japoneses fueron discriminados después de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, de ser tan discriminados en los Estados Unidos y en Europa mismo, ahora Alemania es el país más rico de Europa, pero no porque ellos se dedicaron a la política realmente, no. Hitler, de cierta manera, pervirtió a la sociedad alemana y hizo todos esos desastres que hizo en Europa. Pero si ustedes se dan cuenta, los valores que tiene la cultura de origen alemán, por lo general son gente puntual, trabajadora, gente de palabra, gente que le gusta esforzarse. Si ustedes ven a los menonitas, como dicen en español, o Amish, como los dicen en inglés, son una de los pueblos más prósperos del mundo, o sea, en cuestiones de viven a la antigua, sí, pero en cualquier lugar que llegan, usualmente empiezan a crear sus propias fuentes de empleos, su propia industria y su propia civilización. Entonces, lamentablemente, el emprendimiento en países latinoamericanos, en el Ecuador y en Gualaceo, está muy bajo, y en Cuenca. Eso hace que muchas de las veces nuestra sociedad no surja. ¿Pero por qué? Porque los políticos se han encargado de poner muchas trabas a nuestra sociedad. Si ustedes se dan cuenta, Daniel Noboa, muchas personas piensan que es de derecha, pero subió los impuestos, y del 12 al 15% el IVA, y las transacciones que uno se hace por el Internet, le cobran los impuestos. Le cobran. Automáticamente le cobran. Entonces hay mucha gente que anda quejándose y diciendo que estas plataformas de compras internacionales no pagan impuestos, pero es mentira, mentira. Yo he hecho compras por Amazon o por Temu y he pagado impuestos. Aparte de lo que yo he pagado, me han cobrado un porcentaje del 15% de eso. Así que no es que no se pague impuestos. Entonces, el progreso del país nunca llegará por el activismo político. El progreso del país llegará por la educación, pero no la educación que tenemos actualmente en nuestro país, no ese tipo de educación. La educación en base al desarrollo de industrias, en base al desarrollo de algún tipo de industria que reafirme y se aproveche las ventajas que puede tener el Ecuador como un país que está en una zona muy privilegiada del mundo, y eso nos ayudaría a que nosotros podamos progresar. Si ustedes se dan cuenta, el activismo político muchas de las veces causa muchos daños y estragos a la sociedad, muchos problemas y dificultades a la sociedad. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque el activismo político muchas de las veces les dice a las personas lo que quieren escuchar, y le dice a la persona qué le está faltando en su vida, y eso hace que se vuelva resentida, enojada, y que diga que necesita del político para poder surgir. O sea, se vuelve como una persona víctima, y uno, cuando está en estado de víctima, muchas de las veces
no puede hacer nada para cambiar esto. ¿Por qué? Porque piensa que las circunstancias externas a uno puede y puede ayudarle a uno y no internamente uno para poder ver la vida de una diferente manera, esforzarse, educarse, aprender para que de esa manera uno pueda tener resultados diferentes. Me acuerdo que el otro día estaba teniendo una sesión, hace meses era una sesión ya que tenía con este joven. Tuve como unas 4 o 5 sesiones con él de terapia y bueno, él creía que las circunstancias del pasado, de la infancia y las circunstancias de ahora afectaban los objetivos o los desenlaces o las metas que tenga él en un futuro en su vida. Y yo le decía, no, no, eso usted puede todo cambiar. Usted puede hacerse el mismo fabricante de su futuro. Usted puede ser la persona que pueda lograr todas esas cosas que usted se propone en un futuro, pero le va a costar años de dedicación, esfuerzo, lágrimas muchas las veces, sudor y de constancia. Le decía, entonces, ¿por qué el activismo político es tan malo y veo cómo está la sociedad ecuatoriana ahora en este momento con todas estas dificultades y problemas que hay debido a que los políticos hacen a las personas que se peleen entre ellos para ellos poder ganar y tener el poder de político o el poder económico del país? Hacen a las personas pelear. ¿Por qué? Porque les dicen a las personas qué es lo que carecen y que ellos necesitan de los políticos para poder mejorar su vida. Pero no es así. El político muchas de las veces está ahí simplemente para aprovecharse y simplemente porque quiere poder. En el caso de Daniel Noboa, como es un hombre que viene de una familia multimillonaria, bueno, enriquecerse un poco más, tal vez diría que sí, no sé cuáles son las motivaciones de él, pero yo creo que lo que más le motiva a él es el poder. Es el poder. En cambio, Luisa González, que es una candidata que no tiene ningún tipo de riqueza ni industria y es una persona que prácticamente ha vivido toda la vida del, del, del activismo político, porque lo que yo sé es que ya está desde hace años en el partido del gobierno, o sea, anterior, o sea, del gobierno de Rafael Correa, RC5, entonces tampoco es algo muy positivo para el país. ¿Por qué? Porque es una persona que no encuentra otra manera de ganarse la vida. Y usualmente la política y los políticos, la mayoría de ellos son maleantes, pero es bueno muchas las veces que nosotros formemos parte de la política o seamos activos políticamente hablando. ¿Por qué? Porque nos gobernarán los peores. Y ahí es cuando uno tiene que tener cierto tipo de activismo político. Y el activismo mío, ¿cómo es actualmente? Simplemente informando a la gente y dándoles a conocer estas ideas, ya que yo me he estudiado para mí el mejor economista y sociólogo actualmente vivo, que es el doctor Thomas Sowell, que tiene muchas perspectivas y mucha investigación y muchas enseñanzas del pasado y de la historia que nos dice qué es lo que funciona y no funciona en la sociedad. Y el progreso no viene del activismo político, sino del esfuerzo y del libre mercado, donde nosotros, gracias a nuestro esfuerzo, ofrecemos los productos y servicios que nosotros deseamos. Yo estoy haciendo eso en este momento. Estoy ofreciendo mis servicios como psicólogo a través del libre mercado, perdón, y haciéndolo por el internet. Afortunadamente, esta es una fuente que de darse a conocer uno, que es muy beneficiosa. Obviamente requiere esfuerzo, dedicación, tiempo y muchas las veces ofrecer las cosas gratis como lo estoy ofreciendo yo ahora. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. En la descripción del video estarán los detalles para que ustedes me puedan contactar a mí para que les pueda ayudar con algún tipo de terapia. Muchas gracias por haberme escuchado y bueno, este video no creo o no quiero que lo tomen como simplemente que yo estoy tratando de pelearme con los demás y buscar algún tipo de activismo político por alguno de los candidatos. No es así. Simplemente quiero informarles a ustedes sobre este tema. Muchas gracias y que les vaya bien.